¿A quién no le gusta estar en medio de la voluntad de Dios? Si usted es seguidor de Cristo, si usted ama al Señor y quiere hacer que su reino crezca, que su reino sea grande, usted quiere estar en medio de su voluntad. Si usted quiere tener una vida que agrada a Dios, usted quiere estar en medio de la voluntad de Dios. Si usted quiere tener buenas relaciones con otras personas, posiblemente usted piensa, yo quiero estar en medio de la voluntad de Dios. Si usted quiere que su vida tenga un propósito firme mientras usted está en esta tierra, usted quiere que la voluntad de Dios sea lo que caracterice su vida. Todos queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay un aspecto muy importante porque muchas veces la voluntad de Dios no es tan fácil de discernir, ¿no es cierto? A veces no sabemos exactamente cómo poner el dedo en el punto exacto donde queremos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no la conocemos, porque no sabemos cómo entenderla, cómo aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo escuchamos de Dios? Hoy en el texto que tenemos, David nos va a mostrar algo de esto y nos va a dejar ver algunos principios que podemos usar en nuestras propias vidas para interpretar, aplicar y seguir y permanecer dentro de la voluntad de Dios. Bienvenidos todos. Es un placer estar en su pantalla, donde sea que estemos, en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros y escuchar esta serie de sermones acerca de David, acerca de lo humano que era David, pero también del hombre que Dios quiso usar para sus propósitos, no solamente con Israel, sino también con la venida del Mesías y también con nosotros 2000 años después. La historia de hoy está en 1 Samuel, capítulo 23, de los versículos 1 al 14. Y como hemos dicho antes, David está en huida. Él ha estado huyendo del rey Saúl, que lo quiere matar por puros celos, por puras ganas de hacerle daño, porque él no se adapta a la idea de que Dios separó su espíritu de su reino y ahora se lo dio a otra persona, a David, a quien ha ungido como rey desde ya. Saúl está completamente lleno de amargura, está lleno de celos y es por eso que quiere buscar a David para matarlo y tratar de alguna manera desesperada de continuar siendo el rey. Esto no está en los planes de Dios. Esto no es parte de la voluntad de Dios. Entonces veamos en esta historia qué es lo que pasa y cómo Dios, una vez más, usa su voluntad, el propósito que tiene para la vida de David, para llevar a cabo la meta que él tiene para su pueblo. 1 Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 14. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Esto es lo que hace el enemigo, siempre ataca. La Biblia dice que el enemigo viene para matar, robar y destruir. Los enemigos siempre van a hacer esto. Nuestros enemigos, el enemigo del alma siempre va a venir a hacer esto. A atacar nuestra ciudad, a atacar nuestro corazón, a atacar el reino de los cielos. Y para saquear, para robar, para sacar la alegría, para sacar la libertad, para sacar la esperanza que tienen los hijos de Dios. Esto es lo que hace el enemigo. Y los filisteos son posiblemente el símbolo del enemigo nuestro de hoy en día. Y dice, cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. Voy a parar aquí un momento, porque muchas veces en nuestra vida, cuando nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, cuando nos damos cuenta de que el enemigo está atacándonos, cuando nos damos cuenta de lo malo que está ocurriendo a través del ataque del enemigo, muchas veces no consultamos al Señor. Muchas veces consultamos otras cosas, a otras personas, otras fuentes. David se decide consultar al Señor. Hay una manera muy particular en la que él lo hace. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y le pregunta, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Me encanta que David no solo consulta, el Señor responde también. Y le dice, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero
los soldados le dijeron a David. No es cierto que siempre hay un pero en nuestro deseo de buscar la voluntad de Dios, en nuestro deseo de saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, del siguiente paso que tenemos que tomar, de la carrera que estamos tomando, del camino que estamos tomando, del nuevo matrimonio que tenemos, del nuevo negocio que estamos abriendo, de la nueva carrera que queremos estudiar. Siempre va a haber un pero a los planes de Dios. Siempre va a haber un pero a lo que Dios quiere. Y aquí viene a través de los soldados. Y le dicen a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, oigan la motivación que tienen estos soldados para darle una razón a David de no cumplir con la voluntad de Dios. Si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y le respondió. Aquí no sé si esto es bueno o es malo, que David volvió a consultar al Señor por segunda vez. Después de haber escuchado la respuesta de Dios, va a consultar una vez más. Y el Señor le respondió, ponte en camino. La palabra de Dios siempre va a contestar de la misma manera, a pesar de que nosotros preguntemos en diferentes oportunidades. Ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Entonces le da una respuesta positiva para ir, no solamente, pero también para dejarlo saber, ustedes van a ganar la batalla. Versículo 5. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos y los derrotan por completo. No solamente obedecen, pero hacen. La obediencia toma acción. Ellos fueron, lucharon y los derrotaron. David entonces se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Me encanta esta oración, porque David se apodera de lo que les pertenece a la gente de Keilah y rescata a la gente de Keilah. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, siempre vamos a tener una visión de rescatar a quienes no están por lo que ha hecho el enemigo para tenerlos cautivos. Entonces David va, reclama lo que era de la gente que era de Keilah y rescata a la gente de Keilah. Yo creo que eso es lo que hace Cristo con nosotros. Estamos perdidos en nuestro pecado. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces viene Cristo, nos rescata, nos da lo que era nuestro, una vez más, y nos hace libres. Es una buena imagen de la obra de Cristo en nuestra vida para hacernos caminar en la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Vamos a parar un momento aquí para hablar de esto. ¿Qué es el efod? Porque más adelante vamos a ver lo que David hace con el efod. El efod es una prenda que no está completamente definido cómo era, pero tenía posiblemente la forma de un chaleco que tenía unas piedras uh, puestas en sí. No estoy seguro cómo estaban prendidas en sí, pero era un chaleco de tela, era azul, de una tela de lino, y cada vez que la persona se lo ponía tenía algún tipo de acción adivinadora, si lo quería poner así. No estoy seguro cuáles eran las maneras en que en que era usado, cómo se lo ponían, y inmediatamente el Espíritu de Dios daba alguna inspiración para ver el futuro o para entender la voluntad de Dios más cercanamente, o si tenía algún poder de adivinación o de saber la suerte de lo que iba a ocurrir. No estoy seguro. No hay mucha claridad en lo que significa el uso del efod. Sin embargo, este hijo de Ahimelech, que era uno de los sacerdotes, trae el efod con él. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó, Dios me lo ha entregado. Miren qué interesante que es esto. David está tratando de estar dentro de la voluntad de Dios y Saúl piensa
que él está dentro de la voluntad de Dios, a pesar de que está eh, persiguiendo al escogido de Dios. Y yo me pregunto si algunos de nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Estamos fuera de la voluntad de Dios, pero a pesar de ello creemos que lo que estamos haciendo, aunque es equivocado, aunque es errado, está dentro de la voluntad de Dios y que Dios nos va a bendecir con ello. Entonces pensamos, pues estoy en esta relación que no es la correcta, esta relación oscura, esta relación que no tiene nada que ver con mi matrimonio, una relación secreta, pero Dios la va a bendecir porque me siento tan bien por ello. Es que estoy haciendo trampa en mis estudios, pero como estoy surgiendo, como estoy ganando mis notas, parece que Dios me está bendiciendo. Es que estoy haciendo un negocio que no está necesariamente completamente honesto, pero como Dios me está bendiciendo económicamente, parece que Dios está en esto. Y tenemos que tener tanto cuidado de no caer en el espíritu de Saúl, porque recuerde algo, el espíritu de Dios ya no está con Saúl. Y tengamos mucho cuidado porque algunas veces cuando pensamos de esta manera, posiblemente el espíritu de Dios no es el que nos está guiando. Al contrario, más bien puede ser el espíritu del enemigo. Entonces, David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria, dijo Saúl. Convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl estaba tramando su destrucción, por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Y luego David oró. Y es aquí donde entra esta especial función de esta prenda que todavía no entendemos cómo era usada a ciencia cierta. Pero la oración de David es esta: oh Señor Dios de Israel, yo tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí, vendrá, respondió el Señor. Una vez más, Dios responde. David volvió a preguntarle. Y es interesante cómo el texto nos dice que David pregunta 2 veces. No sé si es para asegurarse él mismo de que Dios está diciendo lo correcto, o tal vez porque tiene la oportunidad de llegar ante Dios con confianza y preguntar una vez más. Nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Gran noticia. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y esta es la historia que hoy nos compete. La historia de un rey al cual se le ha quitado el Espíritu de Dios e insiste en seguir haciendo su propia voluntad, creyendo que es la voluntad de Dios, creyendo que Dios está en ello. La historia de un rey que ha sido ungido, pero que todavía no ha sido coronado, y que a pesar de que tiene la bendición especial de Dios para ser el rey, todavía no tiene la autoridad completa. Está huyendo y está buscando la voluntad de Dios para saber cómo llegar al punto donde pueda cumplir el objetivo para lo que Dios lo ha llamado. Eso somos nosotros. Nosotros estamos en un camino en este mundo buscando la voluntad de Dios en todo aspecto. Algunos de nosotros estamos buscando propósito para nuestra vida. Algunos de nosotros estamos pensando en qué va a pasar conmigo a lo largo de mi vida. ¿Cuándo se va a acabar mi vida? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué propósito tengo al estar en esta tierra? Hay una pregunta teológica que quiero hacer y que tiene mucho que ver con este asunto de la voluntad de Dios, seguirla o hacer mi propia voluntad creyendo que es la voluntad de Dios. La pregunta es esta: ¿somos libres de elegir o ya todo está escogido? Saúl pudo no haber elegido perseguir a David,
pero lo hizo. David pudo haber elegido no salvar a Keila, a la ciudad, pero lo hizo. Ah, ¿qué es lo que Dios ya escogió y qué es lo que nosotros podemos escoger? Porque si no tenemos libertad para elegir, si la voluntad de Dios ya ha sido dicha y no tenemos oportunidad de elegir, pues ¿para qué estamos predicando este sermón? Hay dos cosas que quiero comentar. La primera es esto, lo que Dios decreta. Esta es la primera parte de nuestra pregunta, de lo que responde a nuestra pregunta de si somos libres de elegir o si ya todo está escogido. Hablemos de decretos. Un decreto es una declaración o una orden que se hace a una persona con menos autoridad. Entonces, el decreto viene de alguien que tiene más autoridad que otras personas, pero el decreto tiene que llevarse a cabo por otra persona. Espero que me estoy dando a entender. Básicamente, un decreto es un mandamiento. Un mandamiento de una persona que tiene la autoridad suficiente para llevarlo a cabo. Salmo 33, 11. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Estos son los planes de Dios que son eternos, que no cambian. Isaías 46, 9 al 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esto nos habla de la voluntad total de Dios, la voluntad eterna de Dios, la voluntad cósmica de Dios, que trasciende más allá de lo que nosotros podemos ver del día a día. Aunque las dos están ligados, lo que Dios decreta es eterno, es autoritario, es para siempre, es digno de ser obedecido. Un decreto tiene que ser obedecido. No es solamente palabras, no es solamente una ley abstracta que se da y nadie hace nada por cumplirla. Son mandamientos basados en lo que su propósito reserva para su reino y para nosotros. Entonces, los ejemplos que podríamos dar: los 10 mandamientos, por ejemplo, la Torá, que es la ley para los judíos, la construcción del templo, son decretos específicos que Dios da y eternos. La salvación del mundo, por ejemplo. Estos decretos son para el propósito general de Dios, para el reino de los cielos y también para nosotros. Ahora bien, dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, y usted tiene que tomar en cuenta esto, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me encanta este texto porque va directamente a David. El nombre de David, como vimos la semana pasada, significa amado y ha sido llamado de acuerdo al propósito de Dios para tener un propósito específico en su vida. Entonces, esto es lo que Dios decide, sus decretos, lo que no es inmovible. Él ya escogió a David, es su siervo, es el próximo rey de Israel. Pero está la otra parte, lo que yo decido. No solamente es lo que Dios decreta, pero también están mis decisiones, lo que yo decido. Este es el espacio que abre Dios dentro de su voluntad para que nosotros podamos tomar decisiones. Es aceptar o no lo que Dios ha preparado para mi vida. Ser parte o no del plan de Dios para mi vida. Déjeme darle algunos textos que tienen que ver con esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es un propósito eterno de Dios. Él quiere que todos sean salvos, pero no todos van a llegar a conocerla, la verdad. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Una vez más, ¿quieres seguir la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Los propósitos eternos de Dios, vas a tener que tomar una decisión de dejar tus actos de inmoralidad de lado. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación. Esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es una decisión diaria.
Nosotros o somos agradecidos o no somos agradecidos, o nos levantamos rezongando todo el día o nos levantamos con una actitud de agradecimiento. La voluntad de Dios, dice Pedro 2.15 también, es que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, de los necios. Es lo que hablábamos la semana pasada, el que discute con un necio se convierte en uno de ellos. Pero es mi decisión. Son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y dentro de esto, estos son en base o con base en estos versículos, pero en el contexto de su propia vida, de mi propia vida, tenemos un montón de decisiones que tomar. Aquí está el problema que veo con eso. Es cuando confundimos la instrucción bíblica acerca de los decretos directos de Dios y entonces creemos que nosotros podemos decretar y controlar, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encontramos en la Biblia instrucciones de parte de los escritores y creemos que son decretos estables de Dios, pensamos que nosotros mismos podemos dictar decretos. Y ahí creo que estamos bastante equivocados. ¿Qué hacemos para entender la voluntad de Dios entonces? ¿Cómo entendemos esta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a su palabra? De acuerdo al texto que leímos, déjenme basarme en este contexto para darles algunos puntos que pueden ayudarnos a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Están listos? Ok, pónganse el cinturón y vamos a ir para allá. La primera cosa es, aprende a preguntar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Vas a tener que aprender a preguntar. Ser un buen preguntador. Yo creo que esto tiene que ver con curiosidad, pero también con deseo de aprender. La curiosidad no es necesariamente deseo de aprender. Tener solamente información no nos hace ser sabios. La información puede ser muy beneficiosa para nuestra vida, pero al final y al cabo, si no es puesta en práctica, no nos lleva a ninguna parte. Es más acertado saber quién es alguien por las preguntas que hace, más que por las respuestas que da. Nos van a conocer más por cómo preguntamos que por cómo respondemos. La cosa es esto, algunos de nosotros o la humanidad en general quiere tener una respuesta para todo. Todos queremos tener una opinión acerca de todo, de política, de salud, de cuestiones sociales, de trabajo, de economía. Todos queremos tener una pregunta, pero se nos olvida preguntar. Y es ahí donde volvemos a lo que dije, porque podemos preguntar por dos razones. Número uno, por mera curiosidad, solamente para tener información, pero la segunda parte de esto es, podemos preguntar para tener información que nos ayude a vivir de manera correcta en la vida, para ser sabios. Por eso, a la hora de entender la voluntad de Dios, vamos a tener que preguntar a la persona correcta. No solamente hacer las preguntas correctas, pero hacerlo a la persona correcta. ¿A quién le estás preguntando acerca de tu vida? ¿Le estás preguntando a personas sabias, a personas piadosas, a personas que te van a impulsar a ir hacia la voluntad de Dios? ¿O le estás preguntando a personas que no tienen ninguna idea de lo que significa la voluntad de Dios? ¿Le estás preguntando al gobierno acerca de tu vida, acerca de tu futuro, acerca de lo que significa tu vida? ¿Le estás preguntando a las noticias? ¿A quién estás preguntando? ¿A la tradición? ¿Le estás preguntando a la economía? ¿O le estás preguntando a Dios? Una pregunta que nos tenemos que hacer, o quizás la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando llegamos a Dios, es preguntarle, Dios, ¿es esto verdaderamente importante para mí? ¿Es esta parte de mi historia? ¿Es esta decisión que tengo que tomar? ¿Es esta acción que creo que tengo que tomar o no? ¿Esta palabra que tengo que decir o no? ¿Este nuevo trabajo que tengo que tomar o no? ¿Esta relación que tengo que dejar o no? ¿Es esto verdaderamente importante? Claro, a Dios podemos llegar con cualquier tipo de preguntas. Él puede manejar sus preguntas. Él puede manejar su curiosidad. No hay problema. Pero podemos quitarle importancia a Dios
si las preguntas son cosas que nosotros podríamos decidir por nosotros mismos. Entonces, le preguntamos a Dios por el clima, por la comida, por la ropa, por las compras. Le preguntamos a Dios si es su voluntad que hagamos cosas que Él ya nos dijo que teníamos la libertad para nosotros mismos decidir. Y entonces bajamos la voluntad de Dios a un nivel tan básico, a un nivel tan bajo, que pensamos que la voluntad de Dios depende del clima o depende de los anuncios en los rótulos de la carretera, o pensamos que es alguna palabra que me voy a encontrar en un libro o en el periódico o en la televisión o en YouTube. Y estamos esperando circunstancias para que nos hablen de la voluntad de Dios en lugar de preguntarle a Él, ¿es esto verdaderamente importante? ¿O en dónde está la importancia de esto? Y Él nos lo va a aclarar. Si quieres encontrar las respuestas correctas, tienes que hacer las preguntas correctas. Y muchas veces no hacemos las preguntas correctas porque hacemos todo tipo o cualquier tipo de preguntas. Esas son las dos preguntas que la gente, o dos de las preguntas que la gente hace más a Dios. Uno, ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Yo no creo que la pregunta es equivocada, es una pregunta válida. Pero, ¿qué tal si preguntáramos en realidad cómo me vas a ayudar a través de mi propósito que me estás dando para cambiar el mundo? Y ahí eso ya incluye la autoridad de Dios sobre nosotros, el decreto de Dios sobre nosotros que dice, yo quiero que este mundo sea renovado completamente. Y tú como parte de mi reino puedes hacerlo, puedes llevarlo a cabo. La segunda pregunta que la gente hace mucho es, ¿qué hay en el futuro para mí? Usted la ha hecho y yo lo he hecho. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué me espera en los años por venir? ¿Cuál es mi propósito? Mientras viva, yo creo que debería ser más bien nuestra pregunta. No es tanto cuánto voy a durar, qué voy a ganar, qué voy a tener, cuánta familia, sino cuál va a ser mi propósito. ¿Qué va a hacer Dios con mi propósito a través de mi vida? ¿Qué quieres que haga? Es una buena pregunta para Dios. ¿Qué quieres que haga por esta situación o en esta situación? Esta es un poco más general, esta pregunta. Pero la siguiente pregunta que yo le haría a Dios, si tuviera la oportunidad, todos los días deberíamos hacérsela en realidad, es ¿qué quieres que haga hoy? Más específico. El Señor ya nos ha dado decretos para que cumplamos su voluntad en términos generales. Ahora podemos nosotros hacerle preguntas directas como David. ¿Voy a ir a pelear a Keilah? Sí. ¿Voy a ganar? Sí. ¿La gente de Keilah me va a entregar al rey Saúl? Sí. Algunas veces no vamos a querer escuchar la respuesta, porque pensamos que la voluntad de Dios solamente nos lleva a lo mejor, a lo agradable. Esté listo para escuchar respuestas difíciles de Dios, cuando usted llegue haciéndole preguntas correctas a Él. Él siempre nos va a responder, pero a veces a nosotros no nos va a gustar mucho la respuesta. La segunda cosa, en lugar de poner a Dios primero, para conocer la voluntad de Dios, en lugar de poner a Dios primero, ponlo en el centro de todo. Y esto es algo que yo he visto muy frecuentemente en nuestros círculos cristianos. Estamos diciendo Dios es el primero en mi vida. Eso quiere decir que hay una lista de cosas en mi vida. En lugar de ponerlo de primero en la fila, después de muchas cosas, porque después de él entonces van a venir varias cosas. Eso es muy normal, pensar de esta manera. No crea que usted es un mal cristiano porque piensa así. Pero ¿qué tal si hace un cambio de mentalidad y piensa, yo quiero poner a Cristo en el centro de todo lo que yo soy? Ahora, esto tiene que ver con dos cosas. La primera es que todo es espiritual. Es que todo tiene que ver con Dios. Desde lo que usted hace, la primera cosa que hace al levantarse hasta la última cosa que hace al acostarse en la noche. Sí, incluye cepillarse los dientes. Sí, incluye ir a comer sushi. Sí, incluye doblar la tortilla en el almuerzo. Sí, incluye atarse los lazos de los zapatos. Incluye todo en nuestra vida. Si lo vemos todo espiritual, entonces quiere decir que Dios tiene un propósito completo para todo el mundo, que Él está presente en todo.
Si el propósito de Dios tiene que ver con seres humanos, posiblemente la espiritualidad tiene que ver con lo que experimentamos cada día los seres humanos. No por nada, Jesús se hace carne, se hace un ser humano. Lo bajo, lo humano, lo material que pensamos que Dios no podría alcanzar, es exactamente en lo que Él se convierte al encarnarse y hacerse hombre. Está esta dicotomía platónica que dice que todo lo material es malo, que todo lo espiritual es bueno, en términos generales, para no entrar en detalles. Y sin embargo, viene Jesús y dice, no, con mi encarnación, mandando a mi Hijo, dice Dios, al mundo, yo les quiero demostrar que todo es espiritual. La cosa es esto, cuando pensamos que todo tiene que ver con espiritualidad y materialidad, entonces estamos solamente buscando la presencia de Dios en aspectos específicos de nuestra experiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que Dios solamente se experimenta en el servicio del domingo en la iglesia, que Dios solamente se experimenta cuando estoy orando, cuando estoy ayunando o llevando a cabo alguna práctica espiritual, alguna disciplina espiritual. Entonces, el resto de mi día, el resto de mi vida, Dios no ha estado presente. Dios no está presente cuando le cambio el pañal al bebé. Dios no está presente cuando estoy tomándome la Coca-Cola en el supermercado. Dios no está presente cuando estoy haciendo ejercicio. Y es ahí cuando hemos excluido a Dios de nuestra vida y Él no puede ser parte de nuestra realidad y no lo vemos como el creador y el guiador de todo lo que hacemos hacia su voluntad. Pero su presencia está en todas partes. Hemos pensado en la presencia de Dios solamente como un aspecto particular de nuestra experiencia, una vez más, solamente en el servicio, solamente en el concierto cristiano, solamente cuando leo la Biblia. Pero es aquí cuando yo creo que tenemos que retornar a la sacramentalidad de la vida. Sacramento significa un signo material, es un símbolo material que ofrece gracia, una gracia interna y espiritual que Jesús concede. Eso está en todas partes, porque a través de la comida tenemos una gracia especial, porque a través de la amistad tenemos una gracia especial, porque a través del deporte, de la naturaleza, tenemos una gracia especial que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y esa es la sacramentalidad de la vida, ver a Dios en todo lugar donde esté para así entender su voluntad mucho mejor. Y David es capaz de verlo a través de un elemento que tal vez no sea muy uh, especial para nosotros, muy popular entre nosotros, es el efod. Y pensó, si solamente puedo ver a Dios a través de esto, a través de este símbolo, ¿cuáles son los símbolos que le permiten a usted ver a Dios cada día? ¿Cuáles son los símbolos que le recuerdan que Dios está con usted, que Dios está guiando su vida? ¿Cuáles son los símbolos que le dicen a usted que Dios está presente en su realidad, en su tristeza, en su problema, en su triunfo, en su fracaso, en sus relaciones? ¿Cuáles son? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice Juan? El Verbo se hizo carne, se hizo hombre, pero vimos su gloria. Es ahí donde está la espiritualidad de todo lo que Dios hace. Y si Dios ha hecho, y si Dios ha creado, hay algo espiritual en ello. No pierda el deseo de encontrar la espiritualidad en todo lo que hace, en toda la actividad. No busque solamente la voluntad de Dios si está en su presencia, porque la presencia de Dios está con nosotros en todo momento. Que tu pregunta, que tu duda se convierta en un sacramento. Que cuando le preguntas a Dios acerca de su voluntad para tu vida, sea un sacramento. De paso,
en el contexto cristiano actual decimos que vamos a entrar a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios yo creo que no entramos, más bien la reconocemos en medio de nosotros. ¿Estás entrando y saliendo de la presencia de Dios o estás reconociéndola a cada momento de tu vida? Con ese reconocimiento y sabiendo que todo es espiritual, yo creo que también tenemos que reconocer quién sabe más. Tenemos que saber quién es el que sabe más, Dios o yo. Si ponemos primero a Dios, pueden venir otras opciones y tomar su lugar. Pero si ponemos a Dios en todo, Él es nuestro todo, Él es nuestro recurso. Él es el que sabe más. Hay otras fuentes de sabiduría, definitivamente. Y es ahí cuando podemos eh, juntar estos dos conceptos de que todo es espiritual, perdón, y que Él es el que sabe más. Su sabiduría es la que nos va a dar la verdad, porque toda verdad es verdad de Dios. Y hay verdades en todas las áreas de la vida. Hay verdades científicas, hay verdades políticas, hay verdades espirituales, hay verdades filosóficas, hay verdades psicológicas. Esas verdades son verdades de Dios, porque Él es el que le ha dado la capacidad al ser humano para tomar esas decisiones. Algunas de esas verdades han sido manipuladas para mal, pero imagínese si la verdad de Dios, que está presente en muchas cosas en la vida, es la que caracteriza la respuesta que vamos a recibir a nuestra respuesta, a nuestra pregunta, perdón. Tercer punto y final. Encontramos la voluntad de Dios también a la manera de Jesús. Esto fue lo que hizo David. Encontró la voluntad de Dios a la manera de Jesús. Oigan lo que hace Jesús. Pues Dios es quien produce en ustedes, o lo que dice más bien Pablo en Filipenses, perdón. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El querer como el hacer. David no solamente preguntó, David hizo. Recuerda, él llevó a sus hombres, peleó la batalla y ganó la batalla en Keilah. Debe haber un acto consciente de nuestra parte, dispuestos a hacer algo al respecto, no solamente preguntarle a Dios cuál es tu voluntad, que Dios nos diga y nos quedamos quietos esperando a ver qué va a pasar. La frase, voy a orar a ver qué siento, voy a orar a ver qué espero, a ver qué me dice Dios. Y entonces estamos eh, eh, solamente pensando en cuáles van a ser nuestras emociones o nuestros sentimientos al respecto. Y Dios no quiere solamente actuar por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Tenemos que hacer algo. A veces hacemos algo por pura necesidad o por pura presión. Dios quiere que lo hagamos por amor. Esto quiere decir que cuando encontramos la voluntad de Dios a la manera de Jesús, lo vamos a hacer a través de la obediencia. David ofrece a pesar de que la cosa no se vea bien. Obedece, perdón. David obedece a pesar de que todo no se ve bien. Dios le dice, sí van a ganar la batalla en Keilah, pero después va a venir Saúl y los va a destruir completamente. Y seguir lo que Dios dice obedientemente no es fácil. A pesar de que David escucha lo difícil de lo que Dios le dice, él toma la decisión y hace. Es lo mismo que hace Jesús. Es el estilo de Jesús. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, le dice Dios en su bautismo, y es por eso que él puede hacer la voluntad del Padre. Lleno del Espíritu Santo, vuelve al Jordán después de que es bautizado y fue llevado al desierto por el Espíritu. Es obediencia, es estar dispuestos a que el Espíritu de Dios nos guíe al siguiente paso y hacer algo. Ese algo se llama nuestro llamado. Ese algo es tu llamado. Es lo que Dios te ha llamado a hacer en su voluntad completa, total. Él te ha llamado a hacer una parte bien particular. David había sido llamado a ser rey. Y sin embargo, andaba huyendo. Y me imagino cuántas veces se preguntó, ¿y el llamado? Dios, ¿y el llamado? Por eso estaba preguntando lo más importante.
¿Qué quieres que haga? ¿En dónde puedo ver mi llamado en todo esto? Y es lo mismo que vemos en Jesús. Él está llevando a cabo su llamado en, en su humanidad, porque porque el propósito de Dios tiene que cumplirse en su vida para que el propósito general de Dios se cumpla en su vida. Eso es lo que hacemos nosotros, es lo que hizo David. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús en Lucas 4, porque cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y entonces Jesús lleva a cabo su llamado, a pesar de la contraposición, de la oposición más bien, perdón, de el mundo, de todo lo que hay. La voluntad de Dios muchas veces nos va a hacer dudar de nuestro llamado. A veces va a ocurrir. Le pasó a David, Dios lo había llamado a ser rey. Y aquí está huyendo de Saúl, el rey actual, y aquí está librando ciudades de gente que lo va a entregar a Saúl. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si esto entonces no tiene que ver con lo que Dios me ha llamado a hacer, posiblemente no es la voluntad de Dios. Y ahí es donde podemos caer en un error. Algunas veces confundimos nuestro llamado con nuestro potencial. Y déjeme aclarar un poco eso. Porque David pudo haber dicho, no, yo soy el rey. Yo voy a ser rey de Israel y por eso solamente quiero hacer algo que tenga que ver con mi reinado. Me voy a ir a matar a Saúl, voy a sentarme en el trono y eso es todo. Nuestro potencial nos va a decir, tienes que ser rey inmediatamente, porque tienes el potencial. Nuestro potencial nos va a decir, tienes que conseguir ese puesto, ese trabajo, porque estás capacitado para él y tienes que hacerlo inmediatamente. Nuestro potencial nos va a decir, no tienes que esperar, tienes que hacerlo lo más pronto posible, pero la diferencia del potencial es el proceso. Y el proceso nos va a decir, tienes que ser obediente hasta que veas el resultado final de tu llamado. Para elegir lo mejor, a veces hay que elegir o dejar de elegir algo que es muy bueno. Es lo que hace David. David tiene que dejar su libertad y convertirse en un cautivo para poder ser rey de Israel por un tiempo. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar para poder llevar a cabo tu llamado? No tu potencial. Tu potencial es todo lo que puedes hacer, la capacidad que tengas, lo que crees que eres capaz de llevar a cabo. Tu llamado es lo que Dios quiere que hagas. Algunas veces los dos se entrelazan, no hay ningún problema, pero muchas veces nosotros, al querer tomar la voluntad de Dios en nuestras manos, hacemos nuestra propia cosa. Hacemos nuestro propio camino y queremos ayudarle un poco a Dios para empujar su voluntad. El llamado es la mezcla de sueños y capacidades que se juntan con la guía de Dios para hacer lo que Él nos ha mandado hacer durante nuestra vida aquí en la tierra. El potencial, sin embargo, puede llevarnos a dar pasos que no necesitamos dar para llegar a nuestro llamado más rápido. Ahí es donde el proceso toma un lugar importantísimo. No asumas que tu misión es igual a la de los demás, porque si no vas a querer llegar más rápido o tan rápido que los demás, como los demás. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, muchas veces no podemos dejar de comparar. Y es aquí donde quiero cerrar. Porque hay alguien que posiblemente entiende tan bien como David la voluntad de Dios. Y es Salomón. En los versículos posteriores, en los versículos del 15 en adelante, aparece Salomón en nuestra historia. Y el versículo 15 dice esto.
Estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Eso no se llevó a cabo. Salomón nunca va a ser el segundo en el reino, porque muere antes de ello. Sin embargo, Salomón está seguro de que David está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Va y lo anima a seguir confiando en Dios. Este es el propósito de este mensaje para usted. Usted puede ser que no vea la voluntad de Dios en su vida, no está entendiéndola, no sabe para dónde va, no entiende su propósito, no sabe cómo es que va a llegar a lo que Dios lo ha llamado. Tal vez ya lo sabe, pero usted no sabe cómo va a llegar allá. Y quiero animarlo en este momento a seguir confiando en Dios, porque Él es el que tiene las respuestas. Él es el que está presente en todo, debería estar presente en todo en su vida. El que puede llegar o llevarte para llegar a donde Él quiere que llegues y hacer su reino aquí en la tierra. Salomón sabía que su futuro como rey no podía ser mayor que el llamado de Dios a David. Él entendía eso perfectamente y entendía entonces la voluntad de Dios. Es un ejemplo de paciencia, es un ejemplo del proceso, de saber pasar el proceso con paciencia para entender el propósito de Dios en nuestra vida y cumplir su voluntad. Por falta de paciencia podríamos adelantarnos a la voluntad de Dios y no queremos hacer eso. Porque adelantarnos a la voluntad de Dios podría ser darle nuestra libertad al enemigo. Usted no quiere hacer eso. Y es por eso que quiero orar por usted hoy. Y quiero decirle que hay esperanza, porque Dios está presente en todo lo que usted hace, a pesar de que su voluntad es tan compleja. Él solo quiere que usted pregunte, que esté dispuesto a seguir la manera de Jesús, la obediencia, que esté dispuesto a abrazar su propósito, que es el propósito que Él le ha dado, a descubrirlo si no lo ha descubierto y hacer lo que Él quiere que usted haga en un propósito de vida. Señor, yo quiero orar por cada persona detrás de esta cámara, para que su propósito sea claro en su vida, para que tu propósito sea establecido en cada uno de ellos a través de su obediencia, de su deseo de abrazar el proceso, de su deseo de ser personas que quieren verte en todo momento de su vida. No solamente cuando tu presencia se aparezca, sino que quieran poder reconocer tu presencia en cada aspecto de su vida, tener una vida sacramental. Que sepan que en cada cosa, que en cada pregunta, que en cada respuesta, que en cada duda, que en cada reto, que en cada lucha, tú quieres estar presente, llevándolos, empujándolos hacia su propósito. Es mi oración. En el nombre de Cristo, el que se hizo hombre, uno como nosotros, para dejarnos saber que todo es espiritual. En el nombre de Él oramos. Amén.